Capi, ¿estás preocupado? Tengo mala vibra, ¿sabes? La gente viene aquí a escuchar consejos de inversión, ver modelos y demás, y mi definición es que es mala vibra. Tú vienes a quejarte, básicamente. No, Bueno, a ver, venimos... explicaremos. La verdad es que vamos a hacer un análisis bastante pormenorizado de la información que tenemos hoy, pero lo que hay que entender es que esa información es muy limitada y abre algunos interrogantes los cierra, pero otros los abre. Entonces, ahora lo veremos en detalle. Podemos dar la información que podemos dar en el momento actual. Mañana habrá actualizaciones, sabremos más. Según se vaya sabiendo más, seremos capaces de decirlo. Aún así, tenemos hoy con nosotros a el usuario Moram. Te hemos encontrado en el Discord y viendo tus aportaciones hemos dicho, hey, esta persona tiene que venir hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. ¿Qué tal, Capi? ¿Qué tal, Wayne? ¿Cómo estáis? Bueno, preocupados, como hemos dicho. Pero vamos a ver. Vamos a intentar esclarecer y echar un poco de luz sobre todo lo que se ha comentado hoy desde Holanda. Ya cuando empiece a hablar Europa, arrojaremos luz sobre eso. ¿Echar o arrojar? Echar. Arrojar. Arrojar. Voy a poner la presentación que hemos preparado y vamos empezando, que hay mucho de lo que hablar. Sí. Y básicamente, mientras la vas poniendo en pantalla, yo voy a decir lo que ha pasado. Tenemos por un lado que, como sabéis, hace unas semanas, creo que, bueno, unas semanas antes, pero cuando sacaron el documento final hasta ese momento fue el 14 de septiembre por parte de Europa. Entonces, ¿esto qué es? Lo que tienes en portada, no. No es este. He puesto que no es. Vale, no pasa nada. Perdón. Será por PowerPoint. Perdón. Es Será lo que por tienen que hacer PowerPoint, muchos. exactamente. Es lo que tiene que hacer muchos. Bueno, como decía, voy comentando mientras, que Europa sacó el 14 de septiembre una serie de guidelines, no unas guidelines, pero como un inicio de draft, podemos llamarlo así, respecto a medidas que iba a tomar en la Unión Europea. Entonces, la novedad respecto a eso era que lo que buscaban era combatir el problema de energía que había en el problema energético de Europa, lo cual obviamente está muy bien porque es el principal problema que tiene Europa. El problema es que las medidas que tomaba eran un poco, cuanto menos, discutibles. Discutibles que dieran un fin a ayudar con eso. Una de las medidas era lo que llamaban un impuesto de solidaridad transitorio. Más o menos lo llamaban así. Hagamos una idea. Que básicamente, como resumen, era poner un impuesto adicional, que se supone que es temporal, pero con esta gente hay cosas temporales que duran 20 años, y que grababa los beneficios que ellos consideraban que eran causados por la crisis energética de empresas que producen oil and gas, también carbón y la refinería, ¿vale? Entonces, obviamente, los quistos nos afecta en los activos que tenemos en Holanda, ¿vale? Entonces, Hay ese una es cosa el punto de que me partida. resulta interesante sobre todo esto. Los beneficios caídos del cielo, como los llaman, los graban. Las pérdidas caídas del cielo cuando el petróleo estaba a precio negativo, eso no. No, hay Eso ni está bien. ayudas ni nada, porque es Eso que está bien. el petróleo es malo, entonces si va el petróleo mal te alegras porque es malo y si va bien les pones impuestos de más, pero luego a la vez les dices que inviertan más a los dueños de las empresas de petróleo para sacar más petróleo. Y entonces se ríen en tu el CEO de cara. Aramco ha salido diciendo prácticamente lo mismo que estás diciendo tú, Capi. Sí, luego se ríen en tu cara esos CEOs y dices, pero ¿por qué esta gente se ríe? O sea, ¿se ha reído o está tosiendo? Es que, ¿sabes? ¿Es una risa nerviosa o realmente se está partiendo el culo en mi cara? ¿Sabes? Bueno, vamos a empezar con la presentación, pero antes de empezar Dale. con la presentación, me gustaría hacer un pequeño anuncio. Algo positivo hoy es que hemos pasado ya los 6.200 suscriptores. Faltan muchos, pero ya son Pero ya somos 6.200. muchos. Muchas gracias a todos por hacerlo. Y si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, suscríbete, por favor. Todo lo que va a pasar al respecto de la crisis energética en Europa, vamos a hablar de ello y en pocos sitios vas a encontrar el nivel de detalle y la atención que le ponemos nosotros a estas cosas. Dicho esto, muchas gracias por escucharnos y vamos allá. Capi, cuando quieras. Le doy la primera Dale, diapositiva. primera slide, sí. Y Vamos allá. Moram, puedes interrumpir con todo lo que quieras. Meca, espera, dale hacia adelante. ¿No se ve todo el amarillo y demás? Ya, Como el amarillo. no, pues tenía con amarillo y demás. Espera, igual intento compartir yo mi pantalla. Porque Es que hice al subrayado. trasladarlo, claro, al trasladarlo de tu formato al mío, yo creo que se ha perdido. La típica liada. Vale.
Darme un segundo que lo mando. Y además, mira, la gente ahora no puede decir que se me escucha mal, pero a cambio estoy en otro ordenador, lo cual implica que necesito un segundo para mandármelo por email. Morán, mientras tanto, si quieres ir haciéndote una primera valoración de, no sé si has tenido tiempo hoy para leerlo y A demás. ver, sí, he ido justo ahora el documento este y también más o menos he hecho el mismo ejercicio de estar subrayando y un poco poniendo en valor lo diferencial que decían, porque a ver, todos veníamos de estos días, desde el 14 de septiembre, todos sabíamos que se venían noticias bastante malas con referencia a, bueno, noticias bastante malas para todos aquellos que invertimos en gas natural europeo, y lo que nos faltaba era medir un poco hasta dónde o hasta qué se iba a regular. Lo que sí que veo una gran diferencia entre lo que se ha escrito desde Holanda a lo escrito desde la Unión Europea es el tono. El tono de esto que estamos o de esto que estás presentando por la pantalla, está claro que se examinan una a una las 5 o las 6 medidas que se propusieron en su momento, pero sí que es verdad que dan a ver que tienen ellos pensado introducir una tasa, que tienen pensado ayudar a las familias, ayudar a los consumidores, grabando estos beneficios que ellos también llaman caídos del cielo, pero sí que de una manera más estructurada y teniendo en cuenta que ellos junto con United Kingdom tienen la gran mayoría de producción que hay en Europa. Entonces, pues yo sí que he visto, leyendo un poco esta carta de la ministra de Energía, un tono bastante diferente, y ahora entraremos un poco en más detalles, pero bueno, yo creo que viendo de dónde venimos, si se quiere ser ligeramente optimista, yo he visto cosas que me han hecho ser un poco más optimista que lo que era después de leer lo de la semana pasada con Europa. O sea, algo más optimistas, pero aún así el miedo en el cuerpo no nos lo quita nadie, que mañana habla Europa. ¿Capi? ¿Estás por ahí? Sí, estoy intentando Sí, solucionar. Bueno, mañana habla Europa, no, habla en 10 días Europa. El 30. Bueno, Sí. Sí, habla el día 30. De hecho, Carlos, voy a hacer una cosa. No sé si puedes hacer tú de host y ponemos la presentación en pantalla. El problema es que yo no tengo PowerPoint, porque, básicamente. ya, es que no somos nada. No somos nada. Vale, dame... ¿Tú cuál es el problema? Ah, no, ya ¿Puedes llegó. compartir aquí? Vale. Vale. A ver, aquí, si no hay un problema técnico por programa, no... problema. Es como Pierde el tradición, sabor, ¿sabes? exactamente. Pero, a ver, no, ahora ya... Sí, voy a intentar abrirlo y a ver... Y a ver qué pasa. Está abriendo, ¿eh? Vamos a ver. Si no, vamos, tiramos sin el subrayado, pero me jode, porque si en algo he gastado tiempo es en poner el puto subrayado. Deben ser como 15 slides, ¿sabes? O sea, pero... Rabia me da, sí. Pero vamos a ver. Vamos a parte. Luego vamos a mi conexión. Porque Es que encima tu conexión es regulera, claro. Conexión. Se te está yendo al guano el sonido, ¿eh? Mala cosa. ¿No? Vamos a ver. Esperamos. ¿Pero te estás conectando desde la Game Boy o estás utilizando un portátil? Vale, compartir. Con un portátil. De hecho, si tuvieras tu portátil como el mío, si tuvieras un portátil como el mío, no tendrías problema, ¿sabes? Pero es lo que tiene un ultra expensive Mac, ¿sabes? A ver, ahora se me escucha muy mal hasta ahora, no, hasta... Estoy intentando... A ver, se te entiende. Hay un par de artefactos sonoros, pero se te entiende. Vale, pantalla. Creo que puse la correcta. No estás compartiendo aún. Ah, sí. No estás compartiendo. A ver, pues lo intento otra vez.
Tendremos nuevo contenido después de esta intermisión. No, tienes que darle a compartir y yo saco tu pantalla. A ver. No me puedo creer que no haya sacado el subrayado que dices. Cosas del directo. Está la gente mordiéndose las uñas, preguntándose qué demonios va a pasar. La gente, la verdad es que es un 4D chess, ¿eh? ¿Sabes? O sea... Vale, ya estás. Mira, ya lo tenemos. Vale. Entonces, hoy ha habido... Si se va escuchando mal, me vais diciendo, ¿vale? Hoy ha habido dos... Venga. Voy a cerrar el ordenador. Venga. Estoy apagando el otro ordenador. Ya potencia más. Venga. Hoy ha habido dos cartas, ¿vale? Una carta era del ministro de Economía de Holanda, el presidente de Holanda, y otra era del ministro de creo que presidente, ¿vale? Dos partes distintas. Una el de Economía y otra el que hacía el de Hacienda. Entonces, empezamos con la carta del ministro de Economía. Y dice esto. Primero habla de parte de la Unión Europea. La Unión Europea, el 14 de septiembre, lo que quería hacer era una proposición, como dije, con un paquete de medidas para acabar con la crisis energética. Y entonces la Comisión, esto es la Comisión Europea, propone que todas las compañías del sector energético, de la parte del sector fósil que llaman, de oil and gas, por entendernos, paguen una contribución solidaria para beneficiar a los habitantes, me refiero a los households, ¿sabes? A los trabajadores, a los currelas y demás. Entonces, básicamente vamos a subvencionar la demanda, vamos a pagar parte de las facturas de la gente y solo va a pagar el sector energético. Esa es la idea, ¿vale? Todo eso se basa en el artículo 122 del Tratado de la Unión Europea y fíjate, incluso aquí ya ponen las trampas sin careta. La primera es, va a ser un procedimiento acelerado, lo que implica que como procedimiento no sigue exactamente las mismas normas que suele seguir la Unión Europea y, por ejemplo, no se aprueba por unanimidad, sino que se aprueba por mayoría. Es una cuestión de emergencia, entiendo. ¿Vale? Entonces, y la cuestión esto de es emergencia, bastante relevante porque hay países que no Como pueden veis, votar hay- como bastante relevante porque hay países que no pueden votar como hacer. Claro, aquí al final se trata de que unos chupen de los otros y basta con que haya un número de países que chupen más que los otros, que basta. Que, por cierto, manda huevos que Luxemburgo, por ejemplo, su voto valga lo mismo que Alemania, ¿sabes? O sea, me refiero, me parece bastante loco, ¿sabes? O sea, la Unión Europea la mitad de la tirijilla, pues normal, ¿sabes? Pero bueno, es otro tema. Entonces, dice, se reúnen el 30 de septiembre y tendrá efecto inmediato, ¿vale? Una vez se apruebe. Bien, seguimos. Dice, ¿cuál es la opinión de Holanda, ¿vale? Dice, Holanda apoya, esto es para dice, apoya la coordinación por parte de la Unión Europea y este paquete de forma general, broad terms, de forma general. Entonces, eso es lo primero, que Holanda lo apoya, ¿vale? Y los propios holandeses dicen que hay un paquete que ellos van a aprobar dentro de Holanda de 16.000 millones de euros para el año que viene, de los cuales 7.000 millones son destinados a ayudar a pagar las facturas de la energía, ¿vale? Entonces, Holanda está a favor de lo que dice la Unión Europea y ellos mismos dicen, nosotros nos vamos a gastar 16.000 millones, de los cuales 7.000 millones en facturas de la energía. Vale. Aquí viene el primer punto que a mí me parece, de hecho lo redondeé aquí, que me parece interesante, que dice, para nosotros, para Holanda, lo deseable, lo que nos gustaría es que nos dieran el máximo scope, la máxima capacidad para implementarlo nosotros. Es decir, lo que Holanda le dice a Europa es dejarnos hacer a nosotros, porque vosotros sois un poco chapuceros. Es un poco lo que se entiende, porque realmente lo de la Unión Europea fue una chapuza, ¿sabes? Entonces, de hecho, la segunda parte que subrayo ahí dice, sería beneficioso si el paquete europeo fuera, apoyara en este sentido las medidas que nosotros queremos implementar y no las impusiera, no nos impusiera ningún tipo de restricciones en la
forma en la que nosotros lo podemos formar, tanto en términos del budget, del presupuesto, como en términos del poli, de cómo lo implementamos, ¿vale? Entonces, yo creo que ese mensaje, a mí, no sé, Moram, tú qué piensas, pero me parece bastante importante. Sí, yo creo que básicamente claro lo que quieren hacer y lo que quieren implementar. Tienes un eco mortal. Moram. Yo no lo escucho tanto, no lo sé. Sí, no, pero tiene eco seguro. Vale, bueno, yo creo que lo que puedes hacer, Morán, cuando no estés hablando, simplemente ponte en mute y ya está. Vale, seguimos. Entonces, una parte también importante es que dice el cabinet, es decir, el gobierno holandés, endorses its goals, es decir, estamos muy a favor de los objetivos de la Unión Europea. Con lo que parece que no está tan claro es con que sea la Unión Europea la que lo lidere, ¿vale? A través de la forma en la que ellos querían hacerlo. Entonces, ¿cuál es la forma que encontró Holanda para grabar esos beneficios que se consideran extraordinarios de la Unión Europea, ¿vale? Pues lo que se llama el Mining Act, ¿vale? El Mining Act es un nivel de impuestos que es diferente a lo que pagan allí las empresas normales, ¿vale? Es como un impuesto adicional que pagas, en este caso por ser una empresa de oil and gas, por entendernos así a grosso modo, ¿vale? Entonces, ellos dicen que incrementando los impuestos en el Mining Act se puede hacer de forma legal y de forma segura, ¿vale? Sin riesgo, digamos, a que Quistos te lleve al tribunal y te ganen en los tribunales, ¿vale? Entonces, básicamente el gabinete holandés lo que está estudiando es cómo esa medida de Europa puede ser implementada en Holanda. Y como digo, lo quieren hacer a través del Mining Act, ¿vale? Entonces, de hecho lo pone claramente, que lo subrayé aquí abajo. Dice, esta contribución solidaria, la de Europa, puede ser implementada a través de el mining levy, ¿sabes? El impuesto a la minería que hay en Holanda, ¿vale? Entonces, ya te van dando también pistas. Bien, seguimos. Esto viene de la parte de la Unión Europea, ojo, esta es una de las proposiciones, la cuarta medida dentro de la Unión Europea, y entonces veis que dice, la Unión Europea se supone que dice, esto es solo para 2022, ¿vale? Y el beneficio que nosotros vamos a tasar, o la parte de beneficio o de incluso de ingresos, no, aquí hablan de beneficio, la parte de beneficio que vamos a tasar en 2022 es todo aquello que esté por encima de la media de los beneficios de esos activos entre 2019 y 2021, ¿vale? Entonces, si te pasas más de un 20%, que es lo que dicen aquí, si te pasas más de un 20% de esa media, a partir de ahí todo eso se tasa. Y se tasa en un 33% adicional, ¿vale? Esto es un poco un lío, lo sacaron, porque para empezar, coger medias de otros años, coges el COVID en medio y ya son unos tramposos, pero ¿qué pasa si ese activo no estaba produciendo? Entonces te lo toman a cero, lo cual tampoco es justo, ¿sabes? Porque simplemente es que es un activo nuevo o un activo que estaba reparándose o lo que sea. Entonces, eso es Una lo pregunta, Capi. ¿Es posible que sea que el problema es que esté diseñado este tipo de ley para empresas más grandes que Quistos? A ver, obviamente esto no está diseñado para Quistos porque Quistos es una caca de la vaca, por entendernos, ¿vale? Pero el problema que corren aquí, el riesgo muy grande, y quizás es interesante lo que nos puede contar Morán, pero el riesgo enorme que hay aquí es básicamente que se carguen a la gallina de los huevos de oro, porque realmente el oil y el gas en Holanda es la gallina de los huevos de oro, y no solo no recauden menos, sino que pierdan muchísimo empleo, porque obviamente es un sector que mueve muchísimo trabajo, muchísimos trabajadores que además están muy bien pagados. Es que esto... Capi, me parece que tienes que mutear A ver. Creo que eres tú, Moram. Porque acabo de mutear al Capi. Creo que eres tú, Moram. Y sigue habiendo eco. A ver. Hola. Bueno, a ver si se escucha. Yo lo que intentaba comentar... Hola. A ver si se escucha. Yo lo que intentaba... ¿Está hablando alguien por ahí?
Sí, sí. Ahora Madre mía de estamos mi bien. vida. ¿Me escucháis? Vale. Vamos a ver. A ver, si Vale. yo hablo, si hablo solo Vamos yo. a ver. A ver, la gente, estamos con cascos ya, calma. Es que ya me está. Es que yo además. El mechacortismo. A A ver, ver, calma. yo solo hay eco igual. No, ahora mismo he muteado a Moram y ahora mismo no hay eco. Perfecto. No, Hola, ahora mismo tú... Y mu- Ah, no, sí que hay eco. Pero ¿qué está pasando? Ah, no, sí hay eco. Te- Pero ¿qué está... ¿y eco? Es que el único que no tiene eco eres tú. Vale, cuando Ese hablo eco yo eres tú. solo. Así que tú Cuando sigue. hablo solo Así que tú sigue. culo, solo y hasta que para algo te. Venga, el resto ya pelito. Vale, entonces, como decía, lo que dice es que va a ser algo que va a ser realmente temporal y va en 2022, ¿vale? Y que, como dije, es una chapuza. Va a ser de los beneficios entre 2019 y 2021, un 20% más y demás. Vale, esto es lo que dice. En Holanda, esto es una chapuza, ¿vale? Entonces, ¿se me escucha bien o no? Wayne, Dios, la gente me pone muy nerviosa. O sea... Te oímos. No leas el chat. No leas el chat. A ti se te oye muy bien. A ti se te oye muy bien. Pero si Ciprés está ahí, no me escucha nada. A ver, lo que hay es mucho eco. A ver, vale, voy a hacer un plan B. Venga, espera, dame un segundo. Pero... Dios, estoy con un mechacortismo que me apetece empezar a contestar a las... O sea, va a volver el capi más de los inicios, ¿sabes? Espera, que entro... Voy a hacer una cosa, que es entrar. Voy a dejar esto en mute, paso por aquí las slides y entro con el móvil, ¿vale? Dale. Y a ver si así funciona. Un segundo. A ver, entendemos que hay mucho eco y que hay un problema de conexión. A mí se me oye doble todo lo que digo. Así se bandea. Espera, sí. Entro por aquí. Espera, ¿eh? Vale, vamos a ver. ¿Hay eco ahora? Vale, vamos a ver. ¿Hay eco ahora? Sí hay eco. No hay eco ahora. Sí hay eco. Hola, hola, hola. Te oímos. Vale, ¿cómo se me escucha ahora? Perfectamente. Venga, hala. Seguimos. Y ya no hay eco. Vale, venga. A ver. Perfecto. Moram, Vale. dinos algo. Sí, yo ahora se escucho bien y creo que Vale, no se te escucha a ti doble ni a mí, así que... Ya no hay eco. Perfecto, arreglado. Algo tenías en el portátil que estaba haciendo el doble del sonido, por alguna razón. Vale, bien. Me vas diciendo cómo va la conexión porque estoy con datos en el móvil, pero si no, Se te me oye la bien. juego y pongo... Vale, Se te oye venga, bien, no te pues preocupes. seguimos. Y de hecho voy a quitar esto porque me ponen nervioso los mensajes de la gente. Vale, seguimos Voy a con la tener que carta. voy a tener que seguir sacar la presentación. No hay subtítulos, o sea, no hay subrayado, pero saco la carta, ¿vale? ¿Por qué? Si no está en mi pantalla. No, tu pantalla la hemos quitado. Sí, eso no Porque lo quité en mi pantalla. no, pero era lo que Pero estaba dando el no eco a la tu quites. conexión. Pues comparte otra vez. Pero yo me puse en mute. ¿Cómo va a dar eco si me puse en mute por ese lado? Conéctate otra vez, entonces.
sea, pon la pantalla otra vez. Estoy conectado. Comparte la pantalla otra vez. Vale. Stop sharing. Para... Sí, voy. A ver. Aquí. Compartir pantalla. Una y una. Vale, ya me dices. Vamos a ver. No veo tu pantalla. Pero se supone que is sharing your screen and audio. Sí, pero le has dado a compartir otra vez. Sí. Vale, lo Pues- doy otra vez, espera. A ver. Ahora dime. No, Ahora sigo tienes sin que ver. ver Line, porque la estoy Sí, viendo yo abajo, sigo tienes sin- que aceptarla. No la veo en el listado, ¿eh? Vale, venga, a tomar por culo, ponla. Vale, venga, ponla tú. Es pongo yo que. sin suscripción, no pasa nada. Con mi Vale, puta a ver. vida. Vale, vamos a ver. ¡Pum! Estoy en esta diapositiva. ¿Quieres la siguiente o la anterior? La siguiente. La 4 de 5. Venga, aquí estamos. 4 de... Esta Vale. es 3-5, 4-5. Ahí. Vale, sí. Bueno, pues entonces, básicamente lo que vemos. Es decir, no solo de forma general Holanda apoya las medidas de la Unión Europea, sino que apoya en concreto el impuesto a estas empresas que sacan el oil and gas, lo cual a mí eso no me gusta, sinceramente. Sé que no pueden decir obviamente que no, pero vamos, es un tiro en el pie bastante claro y me refiero, alguna vez hay que ser valiente en la vida, pero claro, si eres un político, lleven muy bien, ¿no? Pero bueno. Ese es otro tema. Entonces, están a favor de ello y lo que dicen ellos es, mira, esto es lo que nosotros vamos a hacer en Holanda, ¿vale? Y dicen, vamos a incrementar el impuesto dentro del Mining Act para los productores de gas que saquen gas en Holanda en 2023 y en 2024, ¿vale? Curiosamente, Morán, no sé si tú crees que, porque si te fijas, hablan solo de los de gas y no hablan de los de oil, pero obviamente en Holanda también hay oil. Yo entiendo que van las dos cosas juntas y que no lo van a separar. Si la Unión Europea te está hablando de 4 industrias, yo entiendo que aquí se habla de gas porque es lo que más les impacta y de lo que más producción tienen, pero que va a ir todo en bloque, aunque cada uno lo adapten a su manera. Sí que es Lo que pasa verdad. es que pienso una cosa, que si te fijas, aquí hablamos de 2023 y 2024. Es decir, aquí ellos, igual lo que te está diciendo Holanda es, para 2023 y 2024 consideramos que solo el gas está a precios ultra locos y solo vamos a tocar eso. Y para 2022, pues haremos lo de la Unión Europea, que igual implica tanto el gas como el oil. Es que lo que habría que tener claro aquí es cómo se solapan o cómo se dejan de solapar la directriz de la Unión Europea, que es sobre 2022, con esta de 2023 y esta de 2024. Porque aquí un tema es ese y el otro tema importante es, se está hablando en la slide anterior, ¿vale? Que es cuando ha habido los problemas de conexión, se está hablando de la media de 2019, 2020, 2021. Esto yo entiendo que es una chapuza que se hizo deprisa y corriendo porque me parece inconcebible. Es decir, yo creo que es imposible que parta de aquí la nueva ley que hagan. Es decir, bueno, ya iremos más tarde, pero entiendo que se tomará un precio de referencia del TTF y sobre ello se puede aplicar, es decir, sobre algo tangible, pero no creo que sea más. Sí, de hecho eso está muy bien tirado lo que dices. A mí no me extrañaría absolutamente nada eso, que lleguemos a un punto en el que de repente mágicamente lo de la Unión Europea cambie y quiten esa chapuza y en el fondo lo que digan es por encima de X precio del TTF, que puede ser, luego lo veremos, pero puede ser, yo que sé, 45 euros, 50 euros, 70 euros, lo que sea, por encima de ese precio es donde pondremos el impuesto extraordinario. Desde luego, si tú estás diciendo que pones un impuesto extraordinario
porque el gas está a un precio loco, tendrás que hacerlo en referencia al precio del gas. Hacerlo en referencia a lo que un activo producía es un poco estúpido, No, eso no ¿sabes? tiene O sea, sentido. y es que además es complicarse a lo tonto, ¿sabes? Sí, exacto. Entonces, sí, eso está bien tirado. Entonces, básicamente es importante para el cabinet, dicen que haya el scope suficiente para tomar medidas alternativas a nivel nacional que persiguen el mismo objetivo que la contribución temporal solidaria de la Comisión. Entonces, básicamente lo que te están diciendo es, si queréis poner eso de Europa, aquí lo vamos a hacer a través del Mining Act, en plan, dejarnos hacer. Yo creo que es bastante obvio lo que están diciendo, ¿vale? ¿Cuántos países tienen un peso productor en Europa de oil and gas importante? ¿Holanda, Holanda y ya. Inglaterra y...? No, porque Inglaterra no es Bueno, Europa a efectos de esto. Bueno, claro, es que correcto, Noruega, correcto. UK no, y Hay luego tienes Irlanda, Irlanda, Alemania un poquito, sí, pero pero vamos, es realmente es Holanda. Holanda. Es Holanda aquí y a nivel de carbón que también entra Polonia y ya está. En realidad, toda esta Siguiente. legislación es solo para Holanda, así que realmente ellos tendrán más que decir que otros países, por decirlo así. Por eso han sacado ellos esta legislación antes de que hable Europa. Bueno, yo creo que el día de hoy, el tercer martes, lo llevan haciendo 100 años. Esto estaba en la hoja de ruta y lo van a hacer seguro. Lo que creo que baila un poco es el paso en cierto carácter de urgencia de la Unión Europea. Tenemos que sacar algo ya. Ostras, y esta carta, el tono, si leéis esta carta, es absolutamente diferente al tono que se empleaba la semana pasada con la Unión Europea. Es decir, aquí a mí me da la sensación, por lo menos personalmente, que parece que lleva el peso que no es que lleve todo el peso, pero que tiene mucho peso lo que dice Holanda. Y yo estoy segurísimo de que al final la Unión Europea va a tener que coger varias cosas de esta carta o por lo menos llegar a un acuerdo con Holanda. Que sí que es verdad que ellos también quieren subir impuestos y te lo están diciendo porque hay que ayudar a los households y todo esto. Pero bueno, al final cosas de aquí creo que se tomarán como referencia para lo que se redacte finalmente el día 30. ¿Cape? Sí, perfecto. Me estaba comiendo un poco de chocolate porque no he parado en todo el día y esto es mi cena. Sigamos. Siguiente diapositiva. Le doy. Y esto es bastante llamativo porque es como cierran, ¿vale? Entonces, a mí el mensaje aquí me parece cristalino. Dice, el gabinete está a favor de diseñar una medida de contribución solidaria temporal de forma nacional, ¿vale? Y dice, y el gabinete hace esta propuesta para incrementar el Mining Act para los productores de gas en Holanda. Entonces, lo que está diciendo es claramente dejárnoslo hacer en Holanda a nosotros, ¿sabes? Porque sabemos cómo, porque lo anterior que hicisteis en Europa es una chapuza, básicamente. Y si pasas a la siguiente. Vale, entonces, aquí es ya el detalle de la propuesta holandesa que viene de la otra carta o de los otros papeles que os comenté, ¿vale? Entonces, aquí ya dan un poco más de detalle y dicen, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos modificar la Mining Act para poner un incremento temporal en el impuesto, ¿vale? Entonces empiezan con lo mismo, el gobierno está tomando medidas para compensar a los ciudadanos, tal y cual, ¿vale? Y ellos mismos dicen que creen que el precio del gas va a estar muy alto, very high, en 2023 y en 2024. Lo cual esto ya nos da pistas de una cosa que defendimos mucho, especialmente yo, las cosas como son, hace ya mucho tiempo, es que los precios del gas no iban a ser en 2021 y no iban a ser una parte de 2022, que estamos ante un problema estructural, y no estamos, en este caso en el gas natural en Europa, y eso va a implicar que los precios del gas natural van a estar altos a un medio plazo. En este caso ellos mismos hablan de mínimo 2 años, ¿vale? Entonces, la tasa que nos van a poner lo especifican abajo y dice, es la tasa a todos los ingresos, no beneficios, sino a todos los ingresos generados por la venta de gas natural a un precio mayor de 50 céntimos por metro cúbico, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es
50 céntimos por metro cúbico, que es la enésima nueva forma de medirlo que nosotros no usamos, ¿cuánto es eso en TTF? ¿Vale? Que es como nosotros nos movemos. Bueno, pues 50 céntimos por metro cúbico son unos 45 euros por, creo que es megavatio hora, ¿no? Bueno, los 45 euros que ves en el TTF, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, todo lo que esté por encima de esos 45 euros en el TTF va a llevar todos los ingresos que se generen. Imagínate que el TTF está a 150, ¿vale? Pues todos los ingresos que se generen entre los 45 euros y los 150 euros en el TTF van a llevar un impuesto adicional del Mining Act, ¿vale? Entonces, eso se va a hacer en 2023 y 2024, como dije, y la pregunta ahora es ¿cuánto, si vas a la siguiente? Bueno, en principio 2023 y 2024, porque es lo que me imagino que piensa el gabinete, que es lo que puede tardar Europa en reaccionar a la crisis energética. Es que básicamente de 2023 y 2024 yo no sé si lo hacen porque básicamente solo se quieren comprometer a corto plazo, porque tienen clarísimo que los proyectos que se están empezando a hacer en el oeste de África y que el tema de Qatar va a aliviar la solución en 2025. Pero bueno, si es por estos segundos realmente, o incentivan de alguna manera la oferta en Europa, o evidentemente no vamos a estar a estos precios, pero esto puede durar bastante más años de los dos que están aquí planteando. Es a lo que voy, o sea, ese horizonte temporal de 2 años, ¿por qué han decidido que sea esos 2 años? Porque desde luego no estamos viendo nada que Yo no diga que va a sé, tardar solo 2 años. yo no sé si sois conscientes de la locura y la esquizofrenia que hay en la Unión Europea. O sea, vamos a pensar una cosa que os voy a decir. Europa tiene gas, ¿vale? Lo primero, Europa tiene gas. Y ya no entro ni siquiera en el fracking, que obviamente es muy abundante en Europa. Entiendo que en Europa está en un punto distinto a Estados Unidos en ese sentido y no se haga fracking. Me parece perfecto. Europa tiene mucho gas en el Mar del Norte, ¿vale? Veía una gráfica el otro día. Europa producía mucho más gas hace no tantos años que el que ahora importaba en los años buenos de Rusia. Es decir, Europa, con una política europea común seria, podría estar produciendo ahora fácilmente el doble, el triple fácilmente de lo que produce a día de hoy, lo que significa A que el gas no principio estaría... Sí, del año 2000, Cavi, perdona por cortarte, a sí, sí, principio sí. de los 2000 producíamos más o menos entre el 50 y el 55% de lo que consumíamos, y esto ha ido cayendo hasta ahora que estamos más o menos en un 15-20%. Pero es que ha caído en picado, es que la producción europea ha caído en picado. Es decir, tenemos a unos políticos que te han dicho que no, o sea, la locura a lo que voy, lo voy a resumir ahora. O sea, tenemos unos políticos que te dicen que sacar gas al lado de casa es malo para el consumo, pero que tiene sentido traerlo de Qatar. Pero vamos a ver, si lo tienes al lado de casa, ¿sabes? O sea, ¿cómo me estás diciendo que sacar el gas al lado de tu casa, que te da ingresos por impuestos, que te genera trabajo en tu país, es peor que no hacer nada y pagar 3, 4 veces porque el mercado está roto, porque no estás sacando ese gas al lado de tu país, empobreciendo a todo tu país para traerlo desde Qatar? Es que incluso si lo miras desde una perspectiva ecologista, porque ahora toda Europa es ecologista, ¿cuál es cuál es el consumo de CO2 de traer el gas desde Qatar respecto a sacarlo al lado de tu casa? O sea, es que no hay nada que justifique la locura en la que Europa está entrando, y al final el problema es que hay una sensación, al menos yo la tengo, no sé si vosotros la tenéis, pero hay una sensación de que estamos en el ocaso de Europa como sociedad y como pintar una mierda en el mundo que es bastante evidente, ¿sabes? O sea, no podemos ser más gilipollas, sinceramente. O sea, es triste decirlo, pero lo de Europa es una huida hacia ninguna parte. O sea, vamos a coger y ponerle unos impuestos enormes a las empresas que generan trabajo aquí y que nos ayudan a tener gas cuando no hay gas, para luego ir a pedir el gas a África o a Qatar o a Estados Unidos. O sea, O a Rusia. pero ¿alguien las piensa aquí? Pero quiero decir, el problema es que la inercia que tiene la sociedad es tremenda. California es un sitio tan extremadamente rico que se pueden permitir hacer el californiano
porque tienen tanto dinero que pueden hacerlo. Que si está empezando a ir la gente, que está empezando a cambiar la dinámica, correcto, pero ¿cuántos años de declive pueden tener hasta que caigan? El problema es que cuando tú sales de tu urbanización privada en tu supercoche eléctrico para irte a tu trabajo en Bruselas, tú estás viendo un montón de jardincitos que no están manchados por las factorías de gas. Eso mientras esté fuera, da absolutamente igual. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sacarlo en Europa sería un dramón, sería un problemón, porque lo verías. Y ya si encima tus vecinos tienen trabajo, qué horror. Muy triste. Entonces, vamos a volver a esto porque, vamos, es que esto es que menos normales. Pero bueno, el windfall tax, ¿vale? Hablan y dicen introducir un nuevo impuesto genérico solidario, dicen es complicado. Ellos lo reconocen en el primer párrafo, ¿vale? Y luego dicen la forma en la que nosotros lo hemos encontrado de hacer en Holanda es a través del Mining Act, lo que comentaba hasta ahora, ¿vale? Y aquí, en el último párrafo, bueno, en el penúltimo, donde empieza de temporary increase, en ese párrafo es muy interesante lo que dicen. A mí, yo albergo ahí bastantes esperanzas porque dice el tax rate que vamos a poner, ese incremento temporal del tax rate en el Mining Act, va a ser very similar, muy similar al Energy Profits Levy del Reino Unido. Están diciendo, básicamente, vamos a poner un windfall tax que va a ser una especie de copia del Reino Unido, ¿vale? ¿Por qué eso me da mi esperanza? Pues la esperanza reside en que los rebates, básicamente, lo que tiene el del Reino Unido es que si tú inviertes mucho CAPEX, ese CAPEX te lo deduces del impuesto. Incluso te puedes deducir más de lo que inviertes, ¿vale? Para entendernos. Entonces, se puede dar la circunstancia de que si tú tienes mucho CAPEX que meter porque tienes nuevos activos, incluso puedes llegar a pagar menos impuestos de los que pagabas antes. Que de hecho va a ser el caso de Quistos, por ejemplo, en la parte de UK, ¿vale? Entonces, Pero que te todos digan que va a contentos ser... porque Quistos paga menos impuestos y a la vez hay más oferta. O sea, Claro, está bien pensado, está bien tirado ese impuesto. Si lo que quieres es sí, de aumentar hecho, la oferta doméstica. si lo haces bien hecho y sobre todo los rebates son muy grandes y muy atractivos, sí. Entonces, por ese lado yo tengo esperanza. ¿Por qué? Porque si los rebates, por ejemplo, los suben porque ya hay rebates, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, eso ya existe en Holanda, ¿vale? Sí que es verdad que ahora creo que no son tan competitivos como los nuevos de UK. Pero si consiguen subir eso de cara a 2023 y 2024, vamos a estar muy bien, sinceramente. Vamos a pagar probablemente más impuestos, yo creo, pero tampoco va a ser una locura. O sea, no va a ser un super atraco, ¿vale? Sí, pero Entonces, si vamos a pagar más impuestos a cambio de que los precios del gas van a estar completamente desarbolados, pues oye, que me quiten lo bailado. Bueno, pero es que al final sí, como europeo y el gobierno de Holanda, yo espero que por eso se diferencie un poco de la Unión Europea, porque a ellos su rival en esto es el Reino Unido. Es decir, las empresas, como muy bien están diciendo por aquí, como hemos comentado mucho, o haces esto o se van a 100 kilómetros porque en UK lo están haciendo. Entonces, a final de cuentas, a ti lo que te interesa como gobierno, si tienes el 40% de las empresas más, además te estás llevando un 50% de tasas al oil and gas que tienes en Holanda, es que la producción sea lo máximo posible, y si los precios están altos, pues bueno, mientras vas produciendo más y al final vas cerrando este gap que hay entre el supply y la demanda, pues que tú te beneficies lo máximo posible. Entonces, no sé, que aquí es sumar 3 más 3. Vale que hay mucho politiqueo, que una cosa es lo que quiera Holanda y otra cosa es lo que puedan o el interés que puedan tener otros países dentro de la Unión Europea, pero es que al final esto tiene que ir para aquí. Sí que es verdad que habrá impuestos, pero no creo que lo hagan de una manera diferente que no sea copiando al Reino Unido en este aspecto. vale. Si vas a la siguiente, en la siguiente lo que se ve aquí es cómo lo van a hacer y cuánto se va a pagar. Entonces dicen que lo que van a cobrar, a tasar, es un 65% de todos los ingresos que pasen de esos 50 céntimos por metro cúbico. Entonces, para que nos entendamos, si el TTF está a 150, todo lo que nosotros ingresemos entre los 45 euros, lo que se ingresaría a 45 euros, y lo que realmente ingresamos a 150, ese diferencial va a haber un impuesto del 65%, ¿vale? Obviamente el impuesto es gigante, porque es que encima, claro, es sobre ingresos, ¿vale? Ni siquiera sobre beneficio, aunque bueno, tiene sentido porque al final el OPEX ya lo estás metiendo por la parte baja, ¿no? Pero vamos, es mucho un 65%, entonces claro, aquí es lo que digo, depende del rebate.
Si el rebate lo dejan donde están, pues sí, la verdad es que nos van a dar una cornada sin ser una locura, pero nos van a dar. Pero si los rebates los suben por lo que sea, pues eso puede mitigar todo mucho. Y de hecho estuvimos haciendo cuentas y cuentan sacar, como pone ahí, 2,8 billions, ¿vale? De euros, 2.800 millones. Si tú coges más o menos la producción de Holanda, ¿vale? Aplicas ese 65% y simplemente tratas de saber de qué precio del TTF te da esos 2.800 millones, daba un precio del TTF más o menos de 75 euros, ¿vale? Entonces, obviamente, el TTF que se espera es muy por encima de 75 euros. ¿Por qué solo se sacan 2.800 millones en base a ese precio? Pues la respuesta es que probablemente lo hacen con un precio del TTF mucho mayor, pero ahí hay que meter esos rebates, precisamente, ¿vale? Entonces, solo entre comillas cuentan sacar 2.800 millones, lo cual a mí me da un poco de esperanza de que el rebate va a ser grande, ¿vale? Porque obviamente, claro, es entre todos los productores de Holanda, que son bastantes, y hay muchos que son bastante mayores que nosotros, son 2.800 millones. Hombre, Entonces, Shell es un monstruoso. sí, bueno, Shell es, no, pero ojo, no es la empresa, son los pozos que tú tengas. Shell, por ejemplo, igual sus pozos, la mayoría están fuera de Holanda. Claro, Aquí pero lo me que está, refiero, al ser una empresa británico-holandesa en el Mar del Norte tiene que tener una presencia potente. sí, hombre, hace muchos años mucho más, pero sí, todavía les quedarán pozos por allí. Y Total también tiene los suyos, y BP y los demás, ¿sabes? Y mismamente lo de Groningen, que claro, es una escala mucho mayor que nuestro Q10, ¿sabes? Entonces, básicamente esto es lo que dicen, pero claro, necesitamos concretar cuánto va a ser el rebate y demás. Y si ya vas a la última slide, The devil is in the details. sí. Aquí vemos la teoría, primero iba a decir del Capi, pero en realidad es la del bueno de Dani Castrilla, que lo estuvo hablando y la verdad es que la hiló bastante fina. Entonces, hay una cosa bastante clara, y esto lo decía también Carlos antes, que lo que ha sacado la Unión Europea ha sido una chapuza, pero una chapuza enorme. Además hay que ponerlo hasta con mayúscula. En Holanda han intentado hacer las cosas bien, por eso no han apostado por la retroactividad, porque eso puede suponer un problema a un nivel legal y un problema a un nivel de quedar como unos cutres, además, incluso aunque fuera legal. Y yo creo que van a dar posibilidad de utilizar los rebates actuales, eso lo especulo yo, y es posible, y esto es también lo que dice Dani, que hay posibilidad de que aumenten los rebates de cara a 2023. Pero esto es especulación también. Lo normal es que lo pongan de una forma muy parecida a la de Reino Unido, porque ¿Por qué aumentarían los rebates en 2023? ¿Especulación o no? O sea, ¿cuál es la base de la especulación, por decirlo así? pues la base de la especulación es que si tú tienes a 100 kilómetros Reino Unido donde te están diciendo ven a invertir aquí porque nuestros rebates son mucho mayores, lo que implica que la tasa efectiva de impuestos que pagas es muchísimo más baja que en Holanda, vas a correr el riesgo. Tú piensas mismamente en Quistos, ¿vale? Quistos tiene activos en UK y en Holanda y tiene un dinero finito, es decir, de cara a invertir no puede invertir todo en todos los sitios, tiene que priorizar, ¿vale? Entonces, si llega un punto en el que en Holanda te meten unos impuestos enormes y sin embargo en UK te dicen todo lo que inviertas aquí va a hacer que los impuestos te bajen muchísimo, ¿qué es lo que va a hacer Quistos? ¿Comprar más en Inglaterra o desarrollar más en Inglaterra? Claro, y como Quistos todos. Entonces, por eso ellos no se pueden permitir perder tanta competitividad. Y por eso no es casualidad que en un documento público digan expresamente nuestro windfall tax será muy similar al del Reino Unido. Porque son Es sus curioso competidores. cómo el Reino Unido ya está... Perdón. Cosas del directo. El Reino Unido ya está completamente fuera de la Unión Europea, pero para esto son el referente. Están fuera. Estamos hablando de legislación europea, pero ahora sí, vamos a mirar al Reino Unido. Es que para Holanda es más importante en este aspecto el Reino Unido que lo que diga Europa, y al final es intentar hacer entrar en razón. Muy de acuerdo con, no había hablado con él, pero muy de acuerdo con lo que dice Dani, porque es que al final yo creo que todos estamos bastante alineados en lo que sería el paso normal de las cosas, que es a fin de cuentas que salga algo parecido a lo que hay en Reino Unido, independientemente de que luego pues sea 45, sea 50 o sea lo que sea el precio a partir del cual aplique el exceso de taxes. Pero el rebate lo tienen que tener, porque si no, no van a ser competitivos. Sí, yo pienso lo mismo. Y entonces,
Si eso fuera así, de cara a 2023 y 2024, con un rebate más alto, creo que estaríamos muy bien, porque además por tenemos mucho CAPEX con quistos en Holanda. Entonces, si eso es así, estamos muy bien. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es qué va a pasar con lo de la Unión Europea, porque lo de la Unión Europea se aplica en 2022. Entonces, como nos apliquen eso de forma retroactiva de la Unión Europea, donde yo además interpreto, Morán, esto es mi interpretación, que no va a haber rebates, que eso va a ser a pelito, ¿sabes? Y eso pueden ser una robada de tantísimos millones que ahí yo creo que sí estaríamos muy jodidos, sinceramente, porque al final lo que nos iba a hacer a efectos prácticos es llevar una parte relevante de la caja, lo que implicaría que todo lo que sea tema de tender offers, de recompras o de dividendos, se iba a retrasar. Se iba a retrasar además durante muchos meses o incluso un año, porque en el fondo, si tú cuentas con tener ahí, no sé, es que no sé exactamente el número, no sé si alguien ha hecho los cálculos, pero 100 millones, por poner un número, que tú cuentas que te puedes gastar a futuro en lo que sea, y de repente llega el fisco holandés y te dice, oye, mira, estamos aplicando esto a la Unión Europea, tráete estos 100 kilos, claro, aquí esto es la matas. La matas, digo, de cara a eso. Obviamente la empresa sigue estando muy bien, tienes activos muy buenos, lo de UK vuela, lo que quieras, ¿sabes? Pero sí que sería un contratiempo grande para la empresa. Entonces, al final el problema es que necesitamos esperar a ver el detalle de la legislación holandesa, que sinceramente no tengo ni idea cuándo es, y necesitamos esperar a ver qué pasa el día 30 y sobre todo después del día 30 ver qué va a hacer Holanda, ¿sabes? Pero de todas formas, impuestos retroactivos, es que, es que estamos hablando de palabras mayores. Sí, pero bueno, ya somos Venezuela, ¿eh? O sea, llevamos ya tiempo. O sea, Europa lleva mucho tiempo ya que no es tier 1 en nada, ¿eh? Y eso incluye también el oil and gas. Seguridad jurídica. Sí, 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 eso Porque incluye. no estamos hablando de ser potentes en producción o algo por el estilo, estamos hablando de que quién cojones se va a dedicar a desarrollar y a invertir en el oil and gas del Mar del Norte, que no estaría mal para resolver este problema. Sí se pueden aplicar impuestos retroactivos cada vez que hay una situación regulera. Es la demencia. A ver, llega un punto en el que es mejor invertir en Angola, que lo sabemos por Afentra, que en Holanda, visto lo visto. Y lo digo muy en serio. O sea, yo creo que hay un marco fiscal y una seguridad jurídica ahora mismo mayor en Angola que en Holanda. Solo hay que verlo, te están cambiando los impuestos de un día para otro, esto en 2023, pero a ver lo de la Unión Europea, que sacaron una chapuza, pero nosotros les estamos sugiriendo dejarnos hacer a nosotros, ya el día 30 nos dirán, se va a Mira, aprobar de una forma mafiosa en vez de hacerlo por unanimidad como siempre, por mayoría, ¿sabes? O sea, es que somos Burundi. te leo un par de comentarios. Tatín, buenas tardes. A burocracia nadie les gana. De momento hay un papel de la comisión, pero si se crea un reglamento es de obligado cumplimiento. Ese capítulo no está cerrado. Sí, efectivamente. Creo que hay una diferencia entre reglamento y otra figura jurídica. Entonces, si es reglamento, es obligatorio. O sea, los países, si no lo haces, vamos, te llevan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La lías parda, básicamente. ¿Vale? Programador 97 nos dice que lo normal sería que los países que aumentan sus ingresos porque son parte de las empresas que extraen no nos robaran. Pero efectivamente no es lo que está pasando. No tiene sentido que aumente un 33% los impuestos cuando el país tiene un porcentaje diferente sobre los beneficios del oil and gas. Sebastián Gómez nos dice, ¿pero por qué van a cargarse sus empresas en Europa? Eso no va a pasar, no tiene ningún sentido que vayan a destrozarlas así. Bueno, me gustaría pensar que tienes razón, pero no sería la primera empresa, sector que nos cargamos en Europa por motivos políticos. Yo ya dije, hay una serie de ciertas luces, es decir, Holanda por su cuenta que parece que no van a hacer el gilipollas. Sí que es verdad que no agrada que pongan impuestos superiores. Y la verdad es que me parece una sobrada. Lo del 65% sobre esos beneficios es bastante hardcore, pero ya te digo, si por lo menos ponen unos rebates, hemos esquivado la bala del libro, ¿sabes? Entonces, ahora nos queda la última bala, que es la de la Unión Europea. Y yo estoy con mala vibra, en serio, yo estoy muy pesimista. Mala vibra, mala vibra. No me extraña, visto lo visto.
no se ha hecho una cosa a derechas en esta crisis energética. Es fascinante. Ya. Y yo no tengo más que decir. Yo por mi lado estoy listo. Contaba que durara media hora, pero sí que es verdad que llevamos media hora de problemas técnicos. Así que... Bueno, pedimos perdón por los problemas técnicos, pero tened en cuenta que, bueno, nosotros preparamos estos programas cuando salimos de nuestros respectivos trabajos y al final, a veces las cosas del directo es lo que tienen. Moram, algunos comentarios finales. Intentemos que no sean demasiado pesimistas, quizás. Que a ti te he visto más optimista dentro de lo que cabe. Morán dijo que antes de... Espera, no, estaba muteado. Moram, ¿estás por aquí? Joder, llevaba 5 minutos diciéndote que me quitaras el mute. Ay, Sí, Dios mío, yo es la verdad. verdad, sinceramente sí que estoy... A ver, yo ya sabéis que soy optimista por naturaleza aquí, no tanto casi como Gabriel, pero optimismo tengo. Y yo leyendo los dos correos, las dos cartas que se han publicado hoy, sí que veo un paso diferente o por lo menos tener cierta idea en la cabeza de lo que se quiere hacer que no lo veía yo, no sé si por la urgencia, porque realmente no hay nadie al mando en la Unión Europea hace 10 días. Entonces sí que quiero creer, evidentemente estoy de acuerdo que la Unión Europea puede hacer cualquier cosa y está esa opción y se puede quitar retroactivamente 2022 y bueno, y hay que tener en cuenta que estas cosas pueden pasar, pero sí que es verdad que después de leer esto hoy, yo creo que al final soy positivo. Es decir, partíamos de una situación que sabíamos que era un desastre y quien no estuviera mentalizado se tenía que haber mentalizado. Estamos en una situación muy mala con lo que iba a pasar. No sé, yo después de leer esto estoy un poco más tranquilo que leyendo lo de la Unión Europea y creo que se va a ir hacia modelo UK porque es que no se puede hacer de otra manera esto si se aplicara cierta lógica. Y luego no olvidemos, además, que en el caso de Quistos, por ejemplo, en particular, la mitad la mitad de la empresa, por entendernos, está en UK. Es decir, no es que esto afecte a todos los ingresos de Quistos. Esto afecta a una parte que es relevante porque es la mitad o un poco más de la mitad, pero sigues teniendo los activos de UK, que de hecho en el último operational update que dieron, que fue hace nada, una semana, 10 días, iban como cañones, ¿eh? O sea, estaban produciendo más de lo que se contaba, está todo muy bien, ¿sabes? Se Hombre, va a el hacer. susto del Windfall Tax, el Windfall Tax en Inglaterra ya lo tuvimos, ya bajó la cotización y ya volvió a recuperarse cuando se vio que al final no iba a ser tan grave como pensábamos. O sea, Sí, sí, en UK por aquí ya estamos hemos muy bien. pasado. Sí, en UK estamos muy bien, objetivamente. Entonces, ahora queda la parte de Holanda, pero incluso si la parte de Holanda se pusiera un poco fea, tenemos lo de UK. Y ahí es donde hay que dar gracias a Dios a un fenómeno, porque vamos, cuando se compró GLA fue en enero del 21, si no recuerdo mal, o en diciembre En enero. perdón, en enero del 22, sí. El gas estaba a 120 el TTF, me refiero. Que no era un punto fácil de precios para cerrar ese deal. Entonces, no fue un deal de los fáciles, vamos. Ese fue un deal que el tío, yo creo que será, no, la gente piensa mucho en el de Marathon y tal que hizo con RRE, pero yo creo que el de GLA, por lo que va a significar para Quistos, por el momento en el que lo hizo, como estaba el gas, yo creo que está en su top 3 de mejores deals ever, Sí, y además sinceramente. Total está comprando cosillas por ahí que, bueno, hay que ver Sí, si lo lo de compra. Victory y demás. Eso hay que verlo porque es muy pequeño para que lo haya comprado ellos. A lo mejor es que directamente valga, no lo sé. Eso es interesante, a ver si hay más información sobre eso. Y sobre también están produciendo más de lo que se pensaba en su momento, se están haciendo las cosas muy bien ahí. Son muy buenos activos. Es que Sí. los de allí son muy buenos activos. El tener la parte de la fábrica ahí en tierra y demás, ¿sabes? Donde se transforma el gas y demás, donde llega y se sacan los distintos gases, es muy buen activo. Entonces, por ese lado vamos muy bien. Y luego otra cosa que me alegra es que obviamente hemos hecho mucho dinero y mucha caja todos estos meses y que no nos lo hemos gastado, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, hace 2 meses en un activo en Holanda, ¿sabes? Y estamos ahora con cara de tontos. Imagínate. Sí.
Claro, Vaya no, eso, drama sería. el riesgo está. Por ejemplo, Taka está vendiendo lo del P15D, que tiene activos ahí, los está vendiendo. Una lógica muy grande nos dice que por poder los podríamos haber comprado nosotros, ¿sabes? Entonces, por suerte no ha pasado y no solo eso, sino que la caja que tenía tampoco se la ha gastado en nada, ¿sabes? Porque visto lo visto, tampoco nos hubiese venido bien, que no podía, pero aunque hubiese podido, tampoco nos hubiese venido bien que hubiese hecho una tender por un 20% hace 2 meses, porque nos hubiese quitado mucha caja. Entonces estamos en un punto en el que hay que ir guardando caja mientras las incertidumbres van pasando. La Unión Europea, Holanda, la de UK ya nos lo quitamos y a partir de ahí, una vez tengamos más certidumbre sobre cómo van a ser las tasas impositivas a partir de finales de año, ya sí que se puede decidir en qué usar la caja. Efectivamente, eso es muy importante. Si tanto en UK como en la Unión Europea hay más o menos certidumbre para 2 años, estén bien, estén mal las cosas, ya se puede seguir desarrollando, se pueden seguir tomando decisiones y eso es importante de cara también a la cotización. Bueno, pues con esto yo Es creo que podemos curioso, cerrar. ¿no? Bueno, Morir de éxito. Morir de éxito. Hemos hecho las cosas tan bien, se ha ganado tanto dinero, hemos tenido tanta suerte que al final hemos volado demasiado cerca del sol y nos hemos quemado. Muchas gracias por escucharnos, perdonar los problemas técnicos, yo cosas del directo. no sabía si hablabas de quistos o hablabas de la Unión Europea, con lo de morir de éxito, porque también es similar, yo creo. O sea, Bueno, la Unión hablaba de Europea, quistos bueno, en no, este la caso, Unión pero Europea sí. sería más bien vivir de las rentas. Sí, la Sí, Unión sí, Europea la Unión yo Europea te es más diría que bien es vivir de las rentas. inercia más que otra cosa. Es inercia. Sí, sí, No considero total. que la Unión Europea tenga derecho a quejarse precisamente después de ver este tipo de actitudes y de comportamientos. En fin, muchas gracias por escucharnos. No. Muchas gracias por perdonarnos estos problemas técnicos. Y si queréis seguir viendo los análisis que hagamos sobre Quistos y todo el Mar del Norte y todo este dramón, toda esta telenovela que está ocurriendo en Europa con la crisis, suscribíos, estaremos aquí. Haremos todo lo posible para hacer seguimiento a todo esto. Muchas gracias, Morán, por venir. Nada, vosotros.